La Biblia sigue siendo única en comparación con otras publicaciones religiosas en el mundo, ya que el 30% de su contenido es de naturaleza profética. En la lección de esta semana nosotros vamos a estudiar acerca de los pilares de interpretación profética historicista que ofrece la identidad y la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la Escuela Sabática. Estamos en la lección número 11 que tiene como título La Biblia y las profecías. Estudiaremos en el bosquejo de la lección de esta semana apenas dos asuntos. En primer lugar hablaremos sobre los métodos de interpretación profética y en segundo lugar hablaremos sobre la tipología como profecía. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, métodos de interpretación profética. Las profecías han sido estudiadas de acuerdo con 4 metodologías de interpretación: el preterismo, futurismo, idealismo e historicismo, o la combinación de ellas. Consideraremos las profecías de Apocalipsis como un ejemplo para comprender estas metodologías. Comenzaremos con el preterismo. Los preteristas creen que el Apocalipsis está restringido apenas para el primer siglo. Por lo tanto, las persecuciones imperiales, por ejemplo, que fueron hechas por los romanos, serían el único objeto de preocupación del autor del libro. El segundo método es el futurismo, y los futuristas consideran el libro de Apocalipsis como esencialmente escatológico, solo para el tiempo del fin. Y este método de interpretación ganó muchos adeptos, o gradualmente el apoyo de protestantes, evangélicos y pentecostales, específicamente después de la propagación del dispensacionalismo del siglo XIX. Ahora, el tercer método es el método del idealismo. A diferencia de otras corrientes de interpretación, el idealismo no encuentra conexión con hechos históricos en Apocalipsis. Y para los idealistas, el libro presenta apenas una descripción simbólica de lucha entre el bien y el mal que no se aplica a ningún periodo histórico. Y sus enseñanzas se aplican apenas a los creyentes en cualquier momento de la historia. Ahora sí, vamos a hablar sobre el cuarto método, y tenemos ahora el método del historicismo. Según esta corriente de interpretación, las profecías se cumplieron en el pasado, algunas se cumplen en el presente y otras se cumplirán en el futuro. Leroy Edwin Fromm lo definió de esta manera. Él dice que es el cumplimiento progresivo y continuo de la profecía en una secuencia ininterrumpida desde los días de Daniel, el tiempo de Juan y hasta el segundo advenimiento y el fin de los tiempos. Una descripción extraordinaria. Ahora, en los libros de Apocalipsis está claro que el cumplimiento de las profecías ocurre a lo largo de la historia, que culmina en el establecimiento del reino de Dios. Y hablando de esto, en el libro de Daniel, 4 imperios se suceden y comienzan desde Babilonia, seguido por Grecia, luego por Medio Persia, finalmente Roma, dando lugar a reinos divididos hasta que se establece el reino de Dios, según el capítulo 2 hasta el capítulo 7 del libro de Daniel. Sin embargo, estas profecías también contemplan hechos que se cumplirán en tiempos muy distantes, es decir, en los últimos días, como está el capítulo 8 y 10 del libro de Apocalipsis. Un elemento clave de la posición historicista es el principio día por año aplicado a la interpelación profética. Ahora, la única medida de tiempo que existe, que se usa en las profecías de Daniel y Apocalipsis, es el que no se adecua y no se encuentra, es el año. Se hace referencia a los días, semanas, meses, pero no al año como una unidad de tiempo. La explicación más obvia, simple para esto es que el año en la unidad es una unidad simbolizada en las profecías de Daniel y Apocalipsis. El segundo asunto de la lección esta semana es la tipología como profecía. Y para comprender la tipología profética necesitamos comprender el concepto de 2 términos que son tipo y antitipo. Tipo es la figura, la sombra o un ejemplo, y el tipo se encuentra generalmente en el Antiguo Testamento
que apunta al antitipo que se encuentra con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Ahora, el antitipo es la realidad. Y un asunto interesante que muestra la lección esta semana es que la tipología y la profecía son hermanas gemelas. Ambas apuntan al futuro. Mencionaremos por lo menos 3 características propias para identificar el tipo y antitipo correctamente, para no confundir las cosas. En primer lugar, la tipología se enfoca en personas, eventos o instituciones reales del Antiguo Testamento. Un ejemplo vemos en Romanos 5:14. Allí se describe a Adán como el tipo o el símbolo de Jesús como el antitipo, que es la realidad. Allí dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y termina diciendo que el cual es figura del que había de venir. ¿Quién era? Jesús. Entonces, el problema del pecado que vino a través de Adán, una persona real, y fue resuelto por otro ser real cuyo nombre es Jesús. Aquí está la figura del tipo y antitipo. Ahora, el tipo apunta a una realidad mayor en el futuro. Este es un principio fundamental. Un ejemplo de este principio se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 14. Ustedes conocen bien ese texto. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces aquí la serpiente fue levantada en el desierto y señaló una realidad mayor, que era Jesús, el Salvador del mundo. Otro principio es que la única guía para identificar un tipo y antitipo es cuando un escritor inspirado de las Escrituras los identifica. Un ejemplo que vemos en el libro de Mateo 12:40 nos ayuda a entender este principio. Allí dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está claro, ¿no? Aquí Jonás sería el tipo y Jesús el antitipo. La Biblia misma los identifica claramente. Ahora vamos a algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Dios hace que la historia y la profecía estén de acuerdo. ¿Saben por qué? Para que los verdaderos hijos creyentes de Dios nunca se avergüencen. Dios nos invita a creer en su palabra. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué les parece? Que la verdad de la palabra de Dios pueda ser eficaz en tu vida todos los días. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, bendice a todos aquellos que se acercan a ti para encontrar sabiduría, entendimiento, salvación. Que tu palabra pueda ayudarnos a entender estas verdades claramente. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.